What is up, fam? Bienvenidos a un día más leyendo la Biblia en todo un año, donde estamos hablando de contexto, hablando de referencias y de verdades que no solamente van a ser prácticas, sino también van a ser aplicables a tu día a día. El día de hoy estamos en el libro de Isaías, estudiando al profeta Isaías, del capítulo 10 al capítulo 12. Así que si aún no has tenido la oportunidad de leer, ponle pausa al video, lee y luego regresa. ¿Por qué? Porque pronto te vas a dar cuenta que no nos vamos verso por verso. En realidad lo que hacemos es damos contexto, hablamos de referencias, pero más que nada nos enfocamos en qué manera práctica tanto puedo aprender como puedo aplicar en mi día a día. Entonces vamos a darle con todo y quiero hablarte desde esta perspectiva. No todo juicio de Dios se ve como fuego cayendo del cielo. A veces el juicio de Dios se ve como silencio, sin intervención, sin protección, sin mover una sola pieza a nuestro favor. Vaya, Isaías capítulo 10 al 12 nos muestra ese tipo de juicio, una ira pasiva de Dios. No es Dios haciendo algo, es un Dios dejándote hacer lo que tú quieras hacer sin Él. Y la verdad es que no sé qué me da más miedo. No sé si me da más miedo el fuego bajando del cielo o un Dios que me está dejando hacer lo que quiera hacer y un Dios que está lejos de mí. Eso trae un poco de conflicto a mi vida y espero que lo haga a la tuya de la misma manera. ¿Sabes? Pero incluso en esta historia, incluso cuando el árbol se cae, solo queda el tronco, Dios dice, hey, no he terminado contigo, porque en la historia de Dios los finales son comienzos disfrazados. Y de un tronco muerto va a brotar un rey. Vamos a darle con todo. Vamos a estudiar un poquito lo que viene siendo capítulo 10 al 12 y darte un poco de contexto y referencias que podemos aplicar el día de hoy. Vamos a entrar al resumen. Dios permite que Asiria crezca como un instrumento de disciplina para Israel. Josh, ¿cómo sabes eso? Bueno, en el capítulo 10, desde el inicio, nos va a prácticamente dejarlo saber. Asiria va a comenzar a creer que el poder le pertenece. Olvida que es solo un hacha en la mano de Dios, pero Dios va a cortar el árbol de Israel, pero va a preservar la raíz. De ese tronco va a surgir un brote, una rama, un rey justo, obviamente mencionando a Cristo, mencionando a Jesús, mencionando al Mesías. Isaías, de hecho, va a describir a ese rey como el que juzga con justicia, que trae paz y restaura al mundo. En el capítulo 12 va a terminar en adoración después del juicio y Dios vuelve a cantar sobre su pueblo. Eso es lo que vamos a ver prácticamente en estos capítulos. Ahora, algo que se me ha olvidado mencionar a lo largo que estamos en el libro de Isaías, de hecho es considerado como el quinto evangelio, no es cierto, es un chiste malo, pero muchos hacen ese chiste, muchos hacen esa referencia. ¿Por qué, Josh? Bueno, porque de hecho Isaías es el libro más mencionado, que más se hace referencia en el Nuevo Testamento. Ya por eso chiste malo de Isaías es el quinto evangelio. Ya lo entiendo, ok, ya. Pero eso es muy bueno entender. ¿Por qué? Porque en Mateo, en Lucas, en Marcos vamos a ver bastantes, en Juan, bastantes referencias del libro de Isaías. Ojo, no te confundas porque también lo he dicho antes. Jesús hace mucha referencia en sus parábolas, en sus mensajes, en sus discursos al Levítico. Pero el Nuevo Testamento, el Evangelio, hace prácticamente mucha referencia, mucho hincapié en el libro de Isaías. Entonces eso es muy bueno de entender. ¿Por qué? Porque puedes conectar A con B. Ok, vamos a entrar al contexto real del día de hoy. El rey Acaz había rechazado la ayuda de Dios el día de ayer, en la lectura de ayer, eligiendo depender de Asiria. De hecho, recuerda, es humildad disfrazada es cobardía disfrazada de humildad, de espiritualidad, de yo no necesito poner a prueba a Dios, yo no necesito jugar con eso, pero va y hace alianzas con el enemigo, o con uno de los enemigos.
Entonces, el rey Acaz había rechazado la ayuda de Dios, eligió depender de Asiria, hace sus alianzas, hace su movimiento político, diplomacia en su máximo esplendor. Eso es lo que va a ocurrir, eso es lo que vimos la lectura de ayer. Pero ese acto no fue solo político, sino fue un acto espiritual. Se llama traición del pacto. Josh, ¿por qué lo dices tan seguro y por qué lo dices tan firme? ¿Cómo sabes eso? Bueno, recuerda, Deuteronomio capítulo 17 nos menciona qué es lo que hay de esperar de un rey. Recuerda, debes de ser israelita, obvio, debes de no casarte con una mujer que no sea israelita, no debes de hacer alianzas, no debes prácticamente recurrir a almacenar bienes, dinero. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a dar. No puedes juntar un ejército, es decir, carruajes de guerra, caballos de guerra. No puedes. Y en realidad todo lo que nos dice a lo más importante de esos requerimientos para un rey de Israel es Dios diciendo, hey, prácticamente lo que quiero y espero de ti es que dependas de mí plenamente. Yo quiero ser tu dependencia. Yo quiero ser tu roca firme. Yo quiero ser quien te libera. Yo quiero ser tu brazo poderoso, quien lucha por ti. Yo quiero ser esa nube en el desierto y esa columna de fuego en el desierto. Yo quiero ser a quien recurras en tus días oscuros y a quien corras en tus días tristes y a quien celebres en tus días victoriosos. Es Dios dejándonos saber, hey, si quiero que dependas de alguien, no es de tu trabajo, no es de tu habilidad, no es de tu relación, no es de lo bueno que eres haciendo relaciones, es que quiero que dependas de mí. Entonces, lo que hace el rey Acaz no solamente es un acto político, es un rechazo, es una traición de pacto con Dios. Entonces, Ahaz incluso modifica el altar del templo para que coincidiera con el estilo asirio. De hecho, recuerda, Dios habla sobre de esto, es una traición, es visto como adulterio el que tú arrodilles, el que tú adores a otra deidad, a otros dioses. Entonces lo tenemos que ver de tal manera que esto no solamente fue un movimiento para la conveniencia de Acaz, sino fue un movimiento de traición. Es adulterio, es poniéndole a Dios, ¿sabes? Es siéndole infiel a Dios, es poniendo a Dios a un lado mientras estás con otra. Esto es como lo está viendo Dios. Entonces, es por eso que vamos a leer y tal vez vamos a leer un poquito más para que entiendas la profundidad de lo que está sucediendo y cómo Dios a veces prefiere quedarse callado para traer este juicio, en este caso a Israel. Vamos a leer a partir del verso 12. Cuando el Señor termine lo que va a hacer contra el monte de Sión y contra Jerusalén, Él dirá, castigaré el fruto del orgullo, corazón del rey de Asiria, y la arrogancia de sus ojos, porque afirman, esto lo hizo el poder de mi mano, lo hizo mi sabiduría, porque soy inteligente. He cambiado las fronteras de los pueblos, he saqueado sus tesoros como un guerrero poderoso derribando a sus reyes. Como quien mete la mano a un nido, me he adueñado de la riqueza de los pueblos. Como quien recoge huevos abandonados, me he apoderado de toda la tierra y no hubo nadie que aleteara ni abriera el pico para piar. ¿Puede acaso, ojo, voy a hacer una pausa aquí, esto es el orgullo, esto es el enaltecimiento que está tomando la postura, el rey de Asiria. Entonces, verso 15, Dios va a hablar. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que
el que la maneja o jactarse la sierra contra quien la usa? ¿Cómo si pudiera el bastón manejar a quien lo tiene en la mano? ¿O la frágil vara pudiera levantar a quien pesa más que la madera? Por eso enviará el Señor de los ejércitos, una enfermedad devastadora sobre sus robustos guerreros. En vez de honrarlos, les prenderá fuego, un fuego como llama ardiente. Dios va a castigar, sí, al rey de Asiria por traer este exilio, pero ojo, verso 5 del capítulo 10 nos deja saber que Dios usa a Siria como una vara, de corrección, como una hacha. Verso 5, ay de Asiria, vara de mi ira, vara de mi ira. ¿Quién? Ay de Asiria, vara de mi ira. Entonces Dios, va a usar a Siria como vara de corrección, pero ojo, también va a traer corrección y juicio a Siria. Entonces eso es muy interesante, es importante ver y entrar al contexto. No solo eso, sino el verso, bueno, algo muy, muy, muy peculiar que se me está pasando, que es muy buen contexto y me fascina resaltar esto, es el nombre de Acaz. Se pronuncia Jacaz. El nombre de Acaz es Jehoás. Estas dos maneras de pronunciar, bueno, tal vez yo lo estoy diciendo mal, pero en la Biblia va a salir como, Acaz. No porque se equivocó la Biblia, sino porque recuerda la manera en la cual se nombraba, se daba honor, se daba propósito al nombre. Entonces, en los registros de historia, no de la Biblia, sino de historia general, historia cultural, lo puedes encontrar fuera de la Biblia como Jehoás y no como Acaz. Entonces, la Biblia corta su nombre. Es una manera sutil de decir, cuando tú quitaste a Dios de tu pueblo, Dios quitó su nombre de ti. Su nombre original incluye el nombre de Dios, Jehoás. Pero la Biblia va a decir, hey, cuando tú quitaste a Dios, Dios quitó su nombre de ti, pero de hecho lo puedes buscar en historia general. No solo eso, este contexto, la imagen del tronco cortado no significa destrucción final para Israel. Ojo, tal vez lo estamos leyendo desde una perspectiva incorrecta. Lo que esto significa es prácticamente la imagen del tronco cortado, no es destrucción final, significa esperanza escondida. No solo eso, bueno, ya lo mencioné, Dios va a llamar a Asiria mi hacha, verso 5 del capítulo 10. Las herramientas no se jactan de las mismas. Cuando Asiria comienza a creerse, dueña del poder, Dios la va a derribar. El instrumento se convierte en el juzgado, ¿verdad? Primero Dios usa a Asiria como instrumento para traer justicia, para traer juicio, pero en cuanto el instrumento se cree más que el que está utilizando el instrumento, dice, hey, hay que dar una lección. ¿Y a poco no nos pasa eso? Hay veces que nosotros comenzamos a creernos más que nuestro dueño, que nuestro padre, quien nos ha dado las cosas. Y es cuando Dios dice, ok, déjate doy una lección. ¿Desde cuándo acá? ¿Desde cuándo acá puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja o jactarse la sierra contra quien la usa? El día de ayer estaba payaseando en realidad con uno de mis líderes en la iglesia, líderes de jóvenes, y me hizo una pregunta muy chistosa y yo le dije, ¿a poco acaso le estás tratando de enseñarle el Padre Nuestro al Padre? ¿No? Una manera chistosa, pero me recuerda este versículo a eso. ¿Desde cuándo acá la sierra
va a prácticamente ir en contra de quien la usa, ¿no? Entonces es una manera, se me hace una manera humorística, vaya, de cómo Dios está contestando a esta soberbia que existe. La imagen del tronco, rama, raíz es brillante. El tronco es Israel después del juicio. La rama es Jesús viniendo de la línea de David. Y la raíz es Jesús como origen eterno de David. Por eso David lo llama Señor. Juan el Bautista, recuerda, es mucha referencia al libro de Isaías en el Nuevo Testamento, no solamente en los evangelios, sino en todo el Nuevo Testamento. Pero Juan el Bautista va a retomar esta misma imagen. El hacha ya está puesta en la raíz de los árboles. Mateo capítulo 3. De hecho, podemos ir ahí ahorita mismo y te lo leo. Mateo, acabo de romper mi Biblia. Qué coraje. Mateo capítulo 3, verso 10 dice, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Jesús no solamente viene después de la historia, Él estaba desde el principio. Esto me va a guiar realidad a las verdades eternas para ti. Número 1, Dios no siempre tiene que intervenir para disciplinarte. A veces solo deja que nuestras decisiones hablen por sí mismas. La ausencia de fruto empieza cuando elegimos soluciones humanas sobre la fidelidad de Dios. Escucha, la ausencia de nuestro fruto empieza cuando elegimos soluciones humanas sobre la fidelidad de Dios. Número 3, el orgullo te hace olvidar quién sostiene tu vida. Dios siempre derriba la soberbia. Y ojo, esto es lo que está pasando acá. Por eso es tan tajante el verso 15 del capítulo 10. ¿Puede acaso gloriarse el hacha más que el que la maneja? En realidad, ¿desde cuándo acá la araña usa el elevador? ¿No? Otro chiste salado. Y número 4, la disciplina de Dios nunca es para eliminarte. Escucha esto, la disciplina de Dios nunca será para eliminarte. Es para preservar el remanente en ti. Una de las cosas que yo les repito a mis líderes en cuestión de liderazgo, hey, si yo te estoy disciplinando es porque yo te amo. Y es lo mismo que mis pastores y mis mentores hacen conmigo. ¿Cómo sé que estoy en la mente de mi pastor? ¿Cómo sé que estoy en la mente de mi mentor? ¿Cómo sé que ellos me aman? Constantemente me están disciplinando. Jesús no solo repara árboles dañados, Él hace brotar vida de lo que parecía muerto. Y sabes, tal vez hoy te sientes como ese tronco, cortado, arrancado, seco. Tal vez lo que perdiste, lo que no funcionó, la oración que no se cumplió como tú querías, te dejó pensando que Dios terminó contigo. Hey, escucha esto con el alma. Dios hace su mejor trabajo en lugares que parecen ser el final. Él no necesita ramas para crear fruto, Él solo necesita una raíz viva y Jesús es la raíz, Jesús es la rama, la historia eterna. El hecho de que todavía estés aquí es la señal de que no se ha acabado y de que Dios no ha terminado contigo. Hay un brote en ti y va a crecer. Eso lo declaro para tu vida. Eso es lo que yo puedo tomar de Isaías capítulo 10 al capítulo 12. Nos vemos el día de mañana con Isaías capítulo 13 al capítulo 16. Bendiciones. Bye bye.